2 minutitos voy a conversar con el diputado por Santa Fe de Juntos por el Cambio, José Núñez, para conocer cuál es la mirada que tiene la oposición sobre los últimos acontecimientos, sobre lo que está ocurriendo, sobre este Sergio Massa, al que conoce bien porque hasta este momento todavía es presidente de la Cámara. Bueno, ¿qué expectativas hay? José, buen día, gracias por atendernos. No, buenos días, madre mía. El gusto es mío. Bueno, ¿cuál es la primera impresión de todo esto? Bueno, esto ya se venía anunciando desde la renuncia de Guzmán, que en aquel momento se especulaba, se rumoreaba que Sergio Massa iba a ser el jefe de gabinete de ministros, cosa que no pudo ser en esta tampoco. Entonces le ofrecen el Ministerio de Economía y bueno, y él pide un superministerio como para desembarcar como un hombre poderoso en un gobierno que es desastroso. La realidad es que esto, a mi modo de ver, debilita mucho más la imagen del presidente Alberto Fernández. Lo leí en algunos comentarios de algunos periodistas, como que queda como si fuera una persona que se va a dedicar a los actos públicos, a representar al país como si fuera un canciller o pero el que va a gobernar pareciera que es Sergio Massa. Obviamente que bendecido por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque acá no pasa nada que no bendiga a la señora, así que yo creo que es un cambio de persona. Si no hay un cambio de rumbo, si no hay un programa, porque este gobierno se jactaba de decir que no creía en los planes, y así estamos, ¿no? Porque no tenemos un plan, no tenemos un norte, no sabemos dónde vamos. Y creo que si acá, por más personas que cambien, si no tienen un plan y no llevan adelante las transformaciones que la Argentina necesita, es muy difícil que esta situación la revierta los cambios de nombres. Vamos a hacer un análisis futurista. Vamos a suponer que más o menos la situación se mantiene a hoy. Llega, porque así lo decide la gente, Juntos por el Cambio, con cualquier candidato, el de los 3 o 4 que andan dando vuelta, tanto el PRO como el radicalismo. ¿Qué harían? Bueno, mira, nosotros estamos trabajando con las 3 fuerzas principales de Juntos por el Cambio en un programa, porque en un programa donde esté consensuados antes de ir a una elección, porque si no, pasa de que algún socio de la alianza te puede decir, o nosotros mismos, ¿no? Che, mirá, yo esto no lo quiero hacer, me da miedo, no. Entonces lo que queremos hacer es unificar un programa. Nosotros sabemos que hay que hacer 4 grandes reformas que necesita el Estado, que necesita el país, que una es la reforma laboral. Hay que hacer una reforma laboral profunda que esté ayornada a los desafíos del siglo XXI, cuidando los intereses de los trabajadores, pero también incentivando a que sea una ley que fomente la contratación de trabajadores y no que sea prohibitiva como la que tenemos, que es una ley vieja, que no funciona más en ningún lugar del mundo. Después hay que hacer una reforma tributaria también profunda. No puede ser un país que tenga tantos impuestos al trabajo, impuestos a la producción, cuando nosotros necesitamos incentivar la producción para poder exportar más, porque necesitamos aumentar la cantidad de divisas que ingresan en el país. Tenemos que volver a Pero ahí te demoro un poquito. Por ejemplo, en un tema clave, tan discutido, ¿qué harían con las retenciones? Bueno, la idea de las retenciones siempre fue de ir eliminándolas, pero para eso necesitamos expandir y sembrar más y cosechar más. Ahí es donde nosotros tenemos un desafío, que es expandir la economía. Acá lo que se hace con estas medidas que se toman, de estar siempre amenazando de que vas a subir las retenciones, que le querés obligar a liquidar la soja a los productores agropecuarios, que lo amenazás con los líderes sociales que le vas a ir a hacer una protesta a la rural, que por suerte a alguien se le ocurrió bajarla, porque yo salí ayer con la nota puntualmente
realmente, porque no podía creer que vayamos a castigar al sector que más divisa le trae a la Argentina. Vos imagínate si el campo de verdad hubiera especulado y no hubiera liquidado la cantidad de dólares que liquidó este año. ¿Dónde estaría la Argentina? El problema no lo tenemos con el campo, María Herminia, el problema lo tenemos por la burrada que hizo el presidente, de que de manera graciosa dijo no vamos a aumentar las tarifas, no vamos a aumentar ni la luz ni el gas, no vamos a aumentar el combustible. Nosotros hemos hecho un trabajo, porque las cosas que hicimos mal hay que mejorarlas y tenemos que tener autocrítica. Ahora, las que hicimos bien hay que cuidarlas, porque Vaca Muerta es un proyecto que viene de antes de Mauricio Macri. Lo que hizo el expresidente fue juntar a las 4 provincias petroleras, juntar a la gremial empresaria relacionada al petróleo y juntar a la gremial de los trabajadores. Se hizo un acuerdo para Vaca Muerta y todo empezó a funcionar, había inversiones. Sí, pero no quiso avanzar sobre el gasoducto porque eso me lo dijo Pablo Roca. No, nosotros queríamos avanzar sobre el gasoducto, todo lo contrario. Es más, si hubieran aceptado la licitación que ya estaba hecha de nuestro gobierno, el gasoducto ya estaba terminada. No, en épocas de Macri se trabó el gasoducto, no siguió. Porque había algunas cosas que revisar. Una vez revisadas, nosotros presentamos y teníamos todo listo para que se adjudique y que se haga la obra. Ellos decidieron echar todo para atrás y volver a hacer todo el trabajo de nuevo porque venía del gobierno de Mauricio Macri. Ahí podríamos haber trabajado, porque ese no fue el gran problema. El gran problema, aparte del gasoducto, también fue que los inversores se retiraron de la Argentina. No se olviden que en el 2019 terminó metiendo hasta Shell gas en la Argentina. Entonces, ahí donde habíamos hecho las cosas bien, tenían que haber seguido con una política energética y hoy, en vez de tener 15, 16 mil o 14 mil millones de dólares en contra en la balanza comercial porque son los dólares que se lleva la importación de energía, hubiéramos tenido liquidación de divisa por haber exportado energía, porque el mundo estaba demandando a precios muy importantes. Entonces creo que ahí es donde gobierne quien gobierne, pase lo que pase, hay que tener 4 o 5 políticas públicas de largo plazo y que no se cambien todos los días como si fuera un chiste, porque estos chistes nos cuestan caros. Vos imaginate, hoy tuvimos cortando clavo con el gasoil. En algún momento no teníamos, estamos cortando clavo con el gas. Y para tener gas y tener gasoil y tener la energía más o menos ahí cortando clavo, tenemos que prohibirle a todos los fabricantes argentinos que puedan importar insumos. Hoy está en riesgo que haya lentes en la Argentina, porque ayer estuve reunido con empresarios que hacen lentes, no tienen el insumo para producirlo. Los hospitales o los sanatorios que necesitan importar camas ortopédicas, que si bien la cama se hace en la Argentina, el motor que está homologado se importa, no se fabrica en la Argentina, y si se quisiera fabricar en la Argentina nos llevaría un año hasta que lo apruebe la ATMAT y hagamos todos los pasos. Entonces, todos estos chistes, hoy no hay cubierta de camiones, no hay cubierta de autos, estamos en una situación muy complicada, por eso pasa lo que pasa, María Herminia. Sí. Ahora te hago una pregunta final. Por ser diputado nacional, has tenido trato con Massa. ¿Qué opinión personal tenés de él y qué esperás o no de este cambio en el gobierno? Bueno, mira, yo tengo una opinión formada de antes. Una persona que dijo que iba a echar a todos los ñoquis de la cámpora y que iba a meter preso a todos los corruptos. Y el otro día hace un frente común. Ya me parece que se pierde todo tipo de valor. Yo creo que él hace esta jugada porque es una persona que no tiene ninguna chance de ser presidente si este gobierno sigue como sigue. Entonces el último manotazo que hace es ver si puede acomodar alguna variable y quedar como había quedado Duhalde después de asumir el gobierno tras la caída, tras la renuncia de la Rúa. Y bueno, que si después no se hubiera muerto Costec y Santillán, no lo hubieran asesinado, Duhalde hubiera sido presidente, porque la gente primero lo puteaba en chino por la devaluación brutal que hizo, pero después cuando él empezó a funcionar y empezaron a comerse alguna variable, empezó a haber trabajo, la gente empezó a verlo con buenos ojos cuando él y Roberto Labaña empiezan a trabajar por la Argentina. Ahora, yo creo que eso es lo que está apostando Sergio Massa, ¿no? A ver si puede acomodar algo, porque si no acomoda nada, no tiene nada para perder.
Claro. Acá lo que pierden son los argentinos, y lo que estamos en riesgo somos los argentinos que queremos un país distinto. Vos fijate, ellos no pueden caminar ninguno del gobierno por la rural. Ayer el presidente Macri fue a la rural y fue ovacionado. Sí, lamentablemente hay sectores y sectores, así como algunos pueden ir a ciertos lugares y son ovacionados y en otros no. Otros pueden ir a ciertos lugares y en otros lugares tampoco son bienvenidos. Lamentablemente la Argentina está en grieta, que es el peor de los pecados que puede tener un país que está tan derrumbado, ¿no? Sí, pero la grieta tiene que, lamentablemente, lo que voy a decir no es muy simpático. Tiene que haber una grieta entre los chorros, entre los delincuentes y la gente de bien, porque si no, me parece que tenemos que acordar con todo y que todo da lo mismo, y no, si hiciste las cosas mal, hiciste las cosas mal. Entonces me parece que a mí que esa grieta, lamentablemente no la generé yo. La política debiera esperar que sea la justicia lo que haga esto, porque yo recuerdo que hay generales de guerras que se sientan a una mesa y Argentina está atravesada por una guerra de pobreza, de desocupación, de balaceras como vivimos acá, del crimen organizado. Me parece que es mucho más grande el tema que lo que la política está viendo, mirando solo su propia agenda, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal, perdón. No, mira, yo sé que vos conocés mucho del tema, así que tu opinión la tomo con mucho respeto. Y te digo algo, la política muchas veces está en la chiquita, están discutiendo carguitos, lugares de poder, en vez de estar discutiendo cómo le resolvemos los problemas a la gente. Y eso es una de las cosas que más me angustia, y sé que es políticamente incorrecto lo que digo, porque a muchos políticos les molesta cuando se lo digo, y también lo digo en público porque a mí me preocupa ver cómo resolvemos los problemas de la gente. Mis hijas y mi señora y todos vivimos en Rosario y estamos todos los días aterrados, preocupados, tristes. La gente que puede se va a vivir a Funes o a Roldán o a otros lugares que los pueblos donde hay country. El que puede se va, el que no se puede se queda, y las empresas que se pueden ir se fueron a Alvear, a Pérez. ¿Por qué? Porque hubo una mala política donde expulsamos al que produce, expulsamos al que genera valor, y así Rosario, por ejemplo, se va quedando triste. A veces vos caminás por la calle y decís, che, mira, esto no es la Rosario que yo conocí cuando vine a estudiar. Sí, claro, nos pasó un poco a todos. Sí, claro. Hay que cambiar eso, y la política debe estar discutiendo eso, no cargos, no lugares de poder, no lugares en la lista. Está bien, hay que trabajar en eso, porque es un tema que no es menor, pero no tiene que ser el principal factor de discusión. El principal factor de discusión tiene que ser qué vamos a hacer por la gente. Claro. No vamos a poder vivir más en este país ni en esta ciudad si no corregimos los problemas que tenemos. Gracias, siempre es un placer conversar con vos, ¿eh? Igual contigo. Gracias, un abrazo grande. José Núñez, diputado santafesino por Juntos por el Cambio. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%.